Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos transforma, nos cambia. Y realmente eso es lo que necesitamos. Necesitamos no solamente escuchar la palabra, no solamente leer la palabra, necesitamos estar transformados. Queremos ser más como Cristo. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos cómo podemos estar santificados o tenemos perspectivas malas de santificación, de perfeccionismo o pues muchas cosas. Y Dios, que esta mañana sea de mucha bendición para todos que asisten y todos que escuchen, para que podamos entender bien la obra de santificación y podemos estar santificados. Sea glorificado en el mensaje, usa mis palabras para ser útiles en tus manos y que podemos crecer en nuestro amor y entendimiento esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos no tienen una perspectiva correcta o completa de la salvación. He dicho esta muchas veces, pero me gusta repetir las cosas porque necesitamos la repetición. Y muchas veces entendemos que pues mi salvación es algo del pasado. Me salvé o me convertí en el pasado. En el futuro vamos al cielo. Bueno, eso es súper bueno. Y la glorificación. Y hemos hablado de esas dos cosas incluso en 1 de Pedro. No estamos en 1 de Pedro esta mañana, pero eso es lo que hemos hablado. Pues gracias a Dios, en el pasado Dios nos salvó y tenemos un pasado que es verdad. Antes de la salvación éramos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos en las tinieblas y en la oscuridad y éramos hijos de Satanás. Yo hablé con varias personas ayer en el evento de evangelismo y la gente dice que no, pero todos somos hijos de Dios. Pero después de hablar con ellos, pues ni siquiera entendían nada del evangelio. Entonces yo tuve que decir, pues qué pena, pero tú no eres hijo de Dios. Si rechazas el evangelio, eres hijo de Satanás, que es muy fuerte, pero no, yo no dije como un golpe, pero es como, pero esa es la verdad. Y mucha gente tiene esa perspectiva que no, todos somos hijos de Dios. No es verdad. Y antes de la salvación, nosotros somos ciegos a la gloria de Cristo. 2 Corintios 4, 3 a 4. 2 Corintios 4, 3 a 4. Eso está describiéndonos antes de la salvación. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, Dios minúsculo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, antes de la salvación, una característica de una persona que no es creyente es que están ciegos, pero principalmente son ciegos a la gloria de Dios. No ven la gloria de Dios. En la justificación, eso también está en el pasado, en la justificación, eso es el momento que creemos en Cristo. Eso es una declaración una vez para siempre, una declaración legal, que ustedes ya no son ciegos, ya no son hijos del diablo, ya no son miembros del reino de las tinieblas, como dice Colosenses, ya somos residentes del reino de Dios y ahora por la primera vez podemos entender la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 6 dice, el mismo capítulo que antes, 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Un incrédulo no entiende la gloria de Dios y un creyente sí ve la gloria de Dios, pero nos vemos la gloria de Dios a través de Jesucristo.
En el futuro tenemos la glorificación cuando vamos al cielo y estamos hechos perfectos, libres del pecado una vez para siempre. En el futuro no vamos a poder pecar. Y 1 de Juan 3:2 dice, amados, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es importante porque en cada época que hemos descrito en este momento, el pasado, antes de la salvación que es la justificación, y en el futuro, en la glorificación, el enfoque clave es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Antes de la salvación no vemos la gloria de Dios. Vemos gloria en otras cosas. La salvación, yo comienzo a ver la gloria de Dios y yo comienzo a adorarlo como Él es digno de estar adorado. En el futuro estamos hechos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque vemos su gloria cara a cara. Y cuando vemos su gloria, estamos convertidos más en su imagen. Pero si ustedes han notado, yo hablé de aquí y de allá. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué de ahora? En este momento, el presente. ¿Qué hacemos con eso? Esa parte aquí, y realmente eso es sumamente importante porque es donde vivimos. Vivimos en el presente, tenemos esperanza por eso, tenemos fe en eso, pero vivimos en el presente. Y esa parte se llama santificación. La santificación es donde vivimos hoy. Y realmente hay un hueco tremendo en la mente de no casi todos, pero muchos cristianos que realmente, pues bueno, no puedo esperar para el cielo. Gracias a Dios por salvarme, pero yo no tengo ni idea cómo crecer en el día de hoy. No tenemos ni idea cómo glorificar a Dios. Y yo sé porque yo veo muchas veces matrimonios malos, problemas con hijos, problemas con pecado, con esclavimiento, no sé si... esclavitud de ciertos pecados, y todo eso me muestra que esa persona no entiende el parte de santificación y hay un hueco grande. Eso no es decir que no son cristianos, es decir que no entienden la santificación, no entienden cómo aplicar las implicaciones de lo que sucedió en el pasado y lo que va a hacer en el futuro, cómo se aplica hoy. Y realmente ese es el punto, ¿no? Y si no entendemos bien la santificación, vamos a tener muchos problemas en la vida. Entonces, hay otro versículo que habla de que vamos a profundizar mucho en esta mañana, que es la idea de cómo la gloria de Dios se aplica en el día de hoy, en la santificación. Y eso es 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. También vamos a estar leyendo Filipenses 2, 12 y 13. Entonces, si puedes marcar esos dos lugares y estar listo cambiar entre ellos. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es santificación? Santificación, esa palabra en sí, es estar apartado, ser santo. Santo no solamente significa moralmente, no es menos que eso, sí incluye eso. Pero ser santo, y hablamos de eso en 1 de Pedro 1, 15, es que nosotros somos apartados de algo y nosotros somos santos en morales también. Pero en términos prácticos, según lo que dice 2 Corintios 3, 18, podemos decir, santificación es ser transformados de gloria en la imagen de Cristo. Y eso es directamente de 2 Corintios
3:18. Ser transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y eso es lo que quiero explicar hoy. Y vamos a hacerlo en tres puntos. Y vamos a hablar de la naturaleza de santificación. La naturaleza de santificación. Número 1 es interna y sobrenatural. Interna y sobrenatural. Número 2 es una obra soberana del Espíritu Santo. Y número 3, el Espíritu utiliza medios para santificarnos. Entonces, número 1, vamos a comenzar ahí. Santificación es algo interna y es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Vamos a Filipenses 2:13. Y es decir, santificación no es principalmente una cosa externa que depende en nuestros propios esfuerzos. Eso es importante porque muchos de nosotros vemos una cosa que no es como Cristo y decimos, ¿sabes qué? Yo necesito cambiarme. Pues en un sentido, como vamos a ver, eso es verdad. Pero santificación en sí es una obra del Espíritu Santo, como vamos a ver. Y nota Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y cuando hablamos del aspecto de es una cosa interna, es Dios está produciendo un cambio en nosotros. No está diciendo, haz cosas más santas. Está, como hablamos en primero de Pedro 1:15, dice, sed santo. No dice, haz cosas más santas o haz muchas más cosas santas. No, dice, sed santos. Eso es una obra principalmente interno. Pero no solamente es algo así, no es solamente una cosa interna, o es una obra interna porque Él dice, no es solamente necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos querer hacer cosas diferentes. No solamente hacerlos, pero también querer hacerlos. Es decir, santificación comienza en el nivel de los deseos. Comienza en el nivel de los deseos. 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados. Y la palabra transformados es la misma palabra donde tenemos la palabra metamorfosis. Es un cambio. Es un cambio, pero no es solamente un cambio como externa, es un cambio de la naturaleza esencial. Es como tenemos una arruga y después es una mariposa. Pues esa es una cosa completamente diferente. Completamente diferente. Y eso es lo que dice en Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La misma palabra. Es la idea en santificación es que no estamos cambiando algunas cosas externas. Somos criaturas nuevas, distintamente diferentes que antes. Desde adentro. Y eso es una cosa importante que he dicho varias veces. Solo cambiar cosas externamente, eso no significa que estoy siendo santificado. Porque cualquier persona puede ajustar cosas externas para parecer más santo. Eso no es algo que yo solo hago por mis propios esfuerzos. Miren, tú puedes cambiar cosas externas, comportamientos o acciones externas. Eso es posible. Cualquier incrédulo puede hacer eso. Cualquier incrédulo puede ajustar cosas en su vida. Pero lo que no pueden hacer es cambiar sus deseos, su voluntad. No pueden cambiar su querer. Ellos no pueden cambiar el corazón. Ellos no pueden cambiar el corazón. Y Mateo 23, 25 a 26, ese es Jesús hablando con los fariseos. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. ¿Qué está diciendo? Ustedes han cambiado todo externamente, pero adentro es igual. Nada ha cambiado. Tú eres un hipócrita nada más. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Nosotros queremos no solamente acciones santificados, queremos deseos y afectos cambiados. No queremos solo hacer cosas santas, es que queremos ser santos. Pero esa es una cosa interesante. Una persona que es realmente santo, no solamente hace cosas que Dios ama, él ama hacer las cosas que Dios ama. Él ama hacer las cosas que Dios ama. Entonces, si yo tengo un problema de que, no, yo leo mi Biblia todos los días, pero lo odio, pero eso es como una cosa que tengo que hacer. Pues, la meta no es solamente tener la disciplina de leer. La meta es decir, Dios, cambia mis deseos para que yo quiero leer la Biblia y arrepentirnos y confesar cuando no queremos. Esa es la idea, que queremos cambiar los deseos, y es sobrenatural, porque si el cambio está en el nivel de los deseos y los afectos, yo no puedo cambiar eso. Yo necesito que el Espíritu Santo me cambie. Eso es punto número 2 de santificación. Es interna y sobrenatural, y es una obra sobrenatural o soberana del Espíritu Santo. La santificación es una obra soberana del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 otra vez. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Quién puede cambiar el corazón humano? Dios. Igual como salvación, solo Dios puede cambiarnos, solo Dios puede transformarnos, y Él tiene que intervenir en nuestro lugar y cambiar nuestros corazones. En la misma manera, si es el Espíritu Santo que nos salva, es el Espíritu Santo que nos santifica. Gálatas 3:2-3. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está diciendo, ¿y cómo ustedes se salvaron? ¿Por el Espíritu Santo o en tus propios méritos? Y la respuesta en Gálatas obvia es, pues claro que no tenía nada que ver contigo. Fue el Espíritu Santo que te cambió. Y dice, esa es la justificación, pero mira la próxima frase. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Es decir, si Dios es quien te salvó, ahora tú crees que tú mismo vas a santificarte. Y la idea es que eso es ridículo. Esa es la idea. Tan insensatos son. Y la verdad yo crecí así. Bueno, es Dios que me salva, y ahora es mi responsabilidad pues mantener mi salvación. Y yo caí en legalismo, yo caí en mucha decepción y desánimo cada vez que pequé, porque yo estaba fracasando en mantener el amor de Dios, digamos. Y cuando yo leí Gálatas 3, pues si tú no puedes salvarte, ¿por qué tú crees que puedes santificarte? Y yo como, ay no, eso hubiera sido chévere leer años antes. Pero, y eso también porque vemos muchos de los mandatos acerca de la santificación en el tenso pasivo, es decir, son cosas que están pasando a nosotros. En Romanos 12, cuando dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Eso en el griego es una cosa pasivo, es como sean transformados. Y no es algo que transfórmate tú, no, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y también aquí en 2 Corintios 3:18,
Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. Somos transformados. Está diciendo, eso es lo que pasa a nosotros cuando hacemos eso. Somos transformados. No dice que estamos transformándonos por nuestros propios esfuerzos. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que la obra entera de la santificación es una obra de Dios y el Espíritu Santo es quien nos santifica. Y 1 Pedro 1:2 está hablando, la introducción del 1 de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Segundo Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu es quien nos santifica. Y eso tiene sentido cuando pensamos en el papel principal del Espíritu Santo a la luz de 2 Corintios 3:18. La meta principal del Espíritu Santo no es darte un don que puedes usar para presentar cosas. Eso es lo que dice 1 Corintios 12-14. La gente estaba diciendo, mira ese don que tengo, qué chévere, estoy haciendo cosas, estoy profetizando, estoy hablando en lenguas. Y Pablo está diciendo, necios. Eso no es el punto de los dones del Espíritu Santo. Es el punto de la obra del Espíritu Santo es apuntarnos a Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo, apuntarnos a Cristo. Y eso es donde erran los carismáticos, porque dicen, yo quiero más del Espíritu Santo, porque quiero más dones, más cosas. Y es que, no, el Espíritu Santo ni siquiera quiere la atención. El Espíritu Santo quiere que nosotros enfoquemos en Cristo. Él está empoderándonos, pero Él también está apuntándonos a Cristo. Siempre es su meta. Y entonces, Él está santificándonos. Entonces, hemos visto que la santificación se caracteriza de una obra interna y sobrenatural. Pero ahora nuestro tercer punto, que vamos a pasar el resto del tiempo. El Espíritu utiliza medios para santificarnos. El Espíritu utiliza medios para santificarnos. Cuando nos damos cuenta que la santificación es una obra del Espíritu, realmente estamos dejados con dos preguntas. Si santificación no es principalmente mi trabajo, mi obra es una obra del Espíritu Santo, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y de pronto algunos de ustedes están como, no, pero tenemos que calificar algunas cosas que estás diciendo, porque yo no puedo estar haciendo nada. Tienes razón, pero espera, porque no está en este punto todavía. Y debemos sencillamente relajarnos y no hacer nada. Somos completamente pasivos, dependientes de los deseos soberanos del Espíritu Santo para santificarnos como Él quiera. Hay una enseñanza falso que dice, pues tranquila, relájate y realmente espera hasta que el Espíritu Santo hace algo. Sí. La Biblia dice que la santificación es una obra del Espíritu Santo. Y algunos tuercen eso y dicen, entonces, pues yo voy a esperar aquí hasta que Dios me cambie. Y no hacer nada. Pero lo que tenemos que entender, y no hay una contradicción cuando dice, es el Espíritu Santo que obra, pero usa medios. Claro, no sentamos ahí pasivamente. No estamos aquí esperando un rayo para golpearme y todo cambia. No, si el proceso fue completamente pasivo, porque tenemos mandatos. Porque tenemos mandatos en las Escrituras. Y nota lo que decimos en Filipenses
2:12. Un versículo antes del versículo que dice es Dios que obra el querer y el desear. En Filipenses 2:12, un versículo antes dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense. Eso suena que está nuestra obra, pero versículo 13 nos ayuda y dice, porque es Dios quien obra. Pero eso es ¿cómo funciona así? ¿Cómo es la obra de Dios, pero yo tengo que ocuparme? ¿Cómo es? Pues es la misma cosa que vemos con el Evangelio. Es el Señor que salva, pero Él ha determinado usar medios. Como Romanos 10 dice, nadie va a ser salvo si no escuchan el Evangelio. Entonces sí, Dios podría hacer salvo, y salvando gente en la calle. Entonces, si eso es la verdad, y si la obra de salvación es completamente bajo de la soberanía de Dios, Él ha determinado antes de la fundación del mundo quién va a ser salvo, que es el punto de evangelizar. Todos que odian la doctrina de elección usan ese argumento. Y la respuesta es, porque Dios ha determinado en su soberanía usar medios. Sí, Él va a salvar quien ha determinado y elegido antes de la fundación del mundo, pero ninguno de esos elegidos van a ser salvos sin estar a través del medio que Dios ha determinado, que dice Romanos 10, es la predicación del Evangelio. Y por eso proclamamos el Evangelio, porque sabemos que los elegidos van a ser salvos cuando escuchen el Evangelio. Sí, todavía es Dios, yo predico y Dios tiene que en su soberanía cambiar el corazón. Pero es Él que hace la obra. Es la misma cosa aquí en santificación. Dios es soberano sobre el proceso de santificación, pero dice al mismo tiempo, ocúpense en su salvación. La obra de Dios no es una excusa para que nosotros dejemos de trabajar. La obra de Dios es la base para nuestro trabajo. Es la base de nuestro trabajo. Entonces, de una parte, nosotros estamos dicho que es el Espíritu Santo que nos hace santo. Por otro lado, somos exhortados, sed santos porque soy santo. O buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. También estamos dicho, hacer morir las obras de la carne. Mortifica tus pecados. Y 1 Corintios 6:18, huid de la inmoralidad. Mira, si es Dios que me cambia, ¿por qué tengo que huir? Y si es Dios que me santifica, ¿por qué tengo que mortificar mi pecado? Eso suena que es mi trabajo. Entonces, no es una contradicción, porque Él usa medios para cumplir sus propósitos. Y es la idea de un granjero. Él siembra la semilla. Él no tiene nada que ver que si esas semillas crecen o no. Pero él siembra la semilla. Y si no siembra la semilla, no hay cosecha. Entonces, ¿quién causó la cosecha? ¿El que sembró? No, pero no hay cosecha si no lo hace. Entonces, si el Espíritu Santo utiliza medios que nosotros también debemos utilizar, porque ese es el punto. Si el Espíritu Santo utiliza medios y tenemos que ocuparnos en esos medios, que son los medios, pues ese es el resto del sermón. Número 1, esos son los medios que Dios usa para santificarnos. Número 1, las Escrituras. Número 1, las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 a 17. 2 Timoteo 3, 16 a 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, las Escrituras son suficientes para perfeccionarnos. Salmo 19,
7 a 11. No voy a leer todo, pero está hablando de la ley de Jehová, las escrituras. ¿Y qué dice en versículo 7? Que hace la ley de Jehová. Hace sabio al sencillo. Versículo 8. Alegra el corazón. Alumbra los ojos. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, si yo quiero ser sabio, si yo quiero tener más gozo, si yo quiero que mis hijos o mis ojos están alumbrados, si yo quiero ser perfecto, la Biblia dice, las escrituras hacen eso. Entonces no es un rayo del cielo que me santifica. Y usa el medio de las escrituras. Primero de Pedro 2:2, que no hemos alcanzado todavía en nuestro estudio. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan por salvación. Las escrituras nos crezcan o nos crecen. Juan 17:17. ¿Qué dice Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, santifícalos con tu palabra. Y Jesús está orando al Padre. La palabra nos muestra y nos confronta en los pecados que queden en nuestros corazones. Eso es Hebreos 4:12, que es como una espada que nos corta. La Biblia nos muestra, nos demuestra cómo es la santidad, cómo es la justicia. Cuando dice mandamientos como obedece eso, huir la inmoralidad, pues está mostrándonos, la justicia es no ser inmoral. Entonces sabemos eso. Si no tienes una Biblia, pues de pronto no saben eso. Yo hablé con un hombre recién convertido, creo, y estaba hablando, mira, tú estás viviendo con tu novia, están fornicando y eso no está bien. Y él no tenía ningún trasfondo cristiano ni nada. Y él, ¿en serio eso no está bien? Y yo dije, no, pues yo demostré un versículo que mira, la Biblia dice que es fornicación. Y él dijo, ya no. Pero ese es el punto. Nosotros somos tontos y necios y pecaminosos sin saber. Hemos hablado en 1 de Pedro, somos ignorantes. Y la palabra es que nos demuestra qué es lo malo y lo bueno. Y también la palabra nos da las herramientas espirituales para luchar y conquistar el pecado. Y más que todo, las escrituras nos apuntan a Cristo, quien es el poder cambiar. ¿Quién es nuestra esperanza del cambio? Entonces, una de las maneras que podemos aprovechar este medio es estar constantemente leyendo y estudiando la palabra. Y eso es porque Santi y yo hemos dicho varias veces, si ustedes están quejando de los pecados en sus vidas, una de las primeras preguntas que les gusta preguntar es ¿cómo está tu tiempo en la palabra y la oración? ¿Y qué adivina qué es la respuesta? 0 o casi 0, muy de vez en cuando. Y como pastor, sabiendo estoy como, entonces ¿por qué tú piensas que estás en tu chicharrón? Es obvio. Si estás completamente separado de ese punto, de ese fuente de algo, de palabra y sabiduría y todo de Dios, ¿y qué esperan? ¿Qué esperan? Obviamente sus vidas son malos o son malas. Eso es como, el cambio no va a comenzar aparte de las escrituras. Eso es obvio. Queremos ser como un pastor dice, si lo cortas, sangrará la escritura. Es decir, si me cortas, espero que yo soy tan bíblico en mis pensamientos,
que cualquier cosa, cualquier situación en mi vida, mi instinto es correr a lo que dice las Escrituras. Y ese es nuestro deseo para ustedes. No para que podamos ser más gordas de cabeza con nuestro orgullo de que mire lo que sé. No, es porque queremos que ustedes sean cambiados por la palabra. Pero ¿cómo eso sucede? Eso no es solamente leer la palabra, es también estudiarlo, meditar en ella y también estar sometidas a lo que dice. Eso es clave también. Si somos mandados a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, debemos saturar nuestra mente con la Escritura por medio de la cual nuestras mentes son renovadas. Número 2, oración. El segundo medio que Dios usa para santificarnos es la oración. Y como un teólogo dijo, la oración es por naturaleza una confesión de debilidad, dependencia y necesidad. Dios no necesita mis oraciones. Yo no sé si ustedes han pensado de eso. A veces oramos cosas y pensamos que Dios está como, no sabía de esa necesidad. Entonces, si yo no lo digo, Él no va a saber. No, oración, voy a decirlo con cuidado porque requiere una explicación que yo no tengo tiempo a hacer, pero oración es más para nosotros que para Él. No es decir que estoy orando a mí mismo, no, es que la oración es una declaración que yo soy débil, yo soy inútil, yo no tengo poder de cambiar, yo no tengo poder de proveer para mí mismo, yo no tengo poder de proteger mis niños, yo no tengo poder de salvar a esa persona o esa persona, yo no puedo, yo soy inútil, yo no soy capaz, ayúdame. Es una declaración y un recordatorio una y otra vez que yo necesito a alguien más grande que yo. Esa es la petición. Y cuando nosotros pedimos algo y Él provee, Él está glorificado porque Él hizo algo que yo no soy capaz de hacer. Y una cosa, ayer cuando estaba evangelizando, ese hombre me dijo pues más o menos que Él es Dios. Y cuando alguien realmente está adorando a sí mismo, una cosa que yo me gusta hacer es que, tú eres Dios, pues me parece que tú no eres digno de alabanza. Y ¿cómo así? Entonces, si tú eres Dios, pues cambia algo, y crea algo. No, pues yo no creo, no puedo. Sí, claro, porque tú eres un mal Dios. Y es realmente esa cosa que hacen, declaro, y esas cosas que están haciendo en muchas supuestas iglesias hoy en día, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de ser Dios. Yo declaro, yo no sé cómo dicen, es una locura. Pero una cosa, yo creo que eso es bueno. Es una tontería pensar que tú eres Dios con los trancones que hay en Cali. Porque si somos honestos, y realmente tuviéramos el poder de Dios, nunca estaría en un trancón. Porque si yo soy Dios, todos los carros aparten como el Mar Rojo, o no sé cómo es, ¿Mar Rojo? Y yo estaría manejando sin problemas. Mejor dicho, estaría volando, porque más rápido. Pero cuando tú estás en un trancón o estás haciendo un trámite con cualquier cosa en Colombia y hay una fila de 3 horas y estás ahí como, ¡ay, qué tiempo perdido! Eso es un recordatorio que tú no eres Dios. Porque nadie siendo Dios estaría así. No, ellos dirían, pues yo soy primero en la fila y todo. Pero porque no tienen poder de cambiar, es una buena evidencia que tú no eres Dios. Y ni siquiera no eres digno de estar adorado, porque tú no puedes cambiar nada. Aún las declaraciones es más como, espero que funcione, declaro, espero que funcione. Porque eres pobre si estás declarando tantas cosas y es porque estás declarando dinero. Pero si tú eres Dios ya tienes dinero. Pero si tienes que declarar para que espero que suceda, pues tú eres un mal Dios. Pero cuando Dios provee, Él está glorificado cuando Él demuestra que Él es nuestro proveedor.
Y si santificación es una obra de Dios, piensa en eso, eso es muy profundo. Piensan aquí. Si quieres estar santificados, podemos pedirle que lo haga. Dios, santifícame. ¿Cuántas veces has preguntado eso o pedido eso? Dios, santifícame. Y muchas veces nuestra santificación no sucede porque, como Santiago 4:2, no tienen porque no piden. Están demasiado interesados en pedir cualquier cosa y material o terrenal, que no estamos pensando, Dios, santifícame, cambia mis deseos, cambia mi corazón. Nosotros clamamos al Señor para que haga la obra interna que no podemos hacer. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes clamaron al Señor de esa manera? También en la confesión, 1 de Juan 1:9. Eso significa que cuando en la confesión estamos limpiando las cosas, el pecado que nos asedia. Confesión, muchos de nosotros no avanzamos en nuestro camino con el Señor porque tenemos tantas, como yo digo en la consejería muchas veces, tenemos tantas maletas ahí en el salón que ni siquiera podemos caminar. Esas maletas ofensas que estamos guardando, el rencor, los pecados de otros, mis propios pecados. Y cada pecado que hacemos es como un estorbo o policía acostada ahí en mi camino hacia Dios. Y muchos de nosotros pues no podemos, yo no sé por qué no estoy creciendo en mi fe, porque tú tienes tantas maletas de pecado que no estás lidiando esas maletas, ese rencor y eso. Y si tú no lidias con eso, pues tú no vas a crecer, porque eso es como un peso en tu espalda, que cada vez que tratas de caminar, es que hay más peso, es imposible caminar así. Y la confesión es un regalo de Dios que dice, quita el peso. No, ya no tienes que llevar eso. Yo puedo limpiar eso, y cuando tú tienes todo esto limpiado, podemos avanzar. Entonces vemos que oración, la petición, la confesión, es una buena manera, es un medio que Dios usa para santificarnos. Una ilustración en Filipenses 4:6-7 dice, ¿qué dice? No sean afanados. ¿Y pero qué es la solución? Pero con acciones de gracias. Es decir, si tú quieres avance o éxito en la batalla contra la ansiedad, comienza dando más gracias a Dios y orando más. Esa es la solución según Filipenses 4:6-7. La tercera, el tercer medio es comunión. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Entonces, uno de los medios que Dios usa para santificarnos es comunión con la iglesia y comunión con otros santos. ¿Por qué? Tenemos la manifestación de los dones espirituales. Mire, yo no tengo todos los dones. Yo tengo algunos dones. Y ustedes tienen otros dones. Y yo necesito sus dones porque yo no los tengo. ¿Y qué dice Efesios 4? Que cada uno está poniendo en práctica sus dones. ¿Para qué? Para la edificación de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que todos seamos más santos y completos y maduros. Necesito los dones de ustedes para ser el hombre de Dios que Dios quiere que sea. También estar en comunión me ayuda en la lucha contra el pecado. Hebreo 3:13, exhortaos, Hebreo 3:13,
Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado me ciega de mí mismo. Entonces, eso es porque no existe una iglesia virtual. Eso es porque no existe la gente que dice muchas veces, yo tengo iglesia en mi casa con mi familia. Eso no es una iglesia y estás muriendo espiritualmente porque tú no tienes todo lo que necesitas para ser el hombre o mujer de Dios que Él quiere que sea. Y ustedes necesitan los otros santos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos engaña. Y cuando estoy haciendo enojado con mi hijo, yo necesito una esposa que me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ni siquiera di cuenta que estaba pecando en ese momento. Y si yo hago algo, yo necesito que uno de ustedes me dice, ¿tú crees que fue correcto lo que pasó ahí en ese momento? Y yo como, pues la verdad nunca pensé en eso. Porque nosotros vivimos con nosotros mismos todos los días. Entonces podemos hacer muchos pecados que ni siquiera reconocemos porque son hábitos. Y un hábito por definición es una cosa que yo hago tantas veces, una y otra vez, que ni siquiera sé que estoy haciéndolo. Entonces yo necesito otros en mi vida que pueden decir que eso lo que pasó no fue bien. Y yo como, no, ni sabía que lo hice. Gracias. Pues espero esa es la respuesta. Normalmente la respuesta para algunos es que no, yo no hice eso, pero... Y Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Es que nosotros necesitamos la comunión de los santos. Ese es uno de los medios que Dios usa para santificarnos. La providencia, el cuarto medio es la providencia del Señor. Y esa es la doctrina que Dios no solamente ve y conoce todo, pero con esa plenitud de conocimiento, Él está activamente gobernando todo en el universo. Cuando estamos evangelizando anoche, la providencia del Señor me confirma que cada persona con quien hablé era exactamente la persona que Dios quería mandar en mi camino. Romanos 8, 28 y 29, ustedes ya saben ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todas las cosas para una persona que ama al Señor realmente está usando para bien. ¿Y qué es ese bien? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cada cosa en tu vida que está sucediendo, o sea malo o bueno, Dios está usando para tu bien si tú eres un creyente. Y si tú eres, ¿qué es ese bien? Está usándolo para hacerte más en su imagen. ¿Qué es la santificación? Especialmente las pruebas y las dificultades, que ya hemos hablado en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Las pruebas es como un fuego de refinación que me santifica. El quinto medio que Dios usa, obediencia. Y de pronto eso suena extraño, como obediencia es un medio que Dios usa para cambiarme. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y hay otro versículo, creo que Juan 14:21, pero déjame ver. Ay, sí, claro, ese es tremendo. Juan 14:21. Y estamos hablando que nuestra propia obediencia Dios usa para santificarnos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque está mostrando que, mira, si tú me obedeces, me amas.
y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Ok? Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, cuando nosotros obedecemos, Dios nos da más de sí mismo. El amor por Cristo es el combustible para la obediencia. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí aprendemos que caminar por el camino de los mandamientos de Cristo produce más amor por Cristo. Obedecer a Cristo produce más amor por Cristo. Y es un glorioso ciclo de la gracia de Dios. El amor produce obediencia, la obediencia produce más amor y el amor, el mayor amor produce mayor obediencia. Y cómo prácticamente esos son los medios que Dios usa para santificarnos. Las escrituras, hoy no, yo de pronto no debo tratar de hacerlo de memoria. Las escrituras, la oración, la providencia, la obediencia y comunión. Pero ¿cómo funciona eso? 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, en la vida espiritual, contemplar es transformarse. Contemplar es transformarse. Eso es lo que ya hemos leído en 1 de Juan 3:2. Cuando vamos al cielo, vamos a estar transformados completamente en un instante. ¿Por qué? Porque vamos a ver Dios cara a cara. Y solo verlo así, eso va a cambiarnos. Y aquí en 1 Corintios 3:18 está diciendo, cuando contemplamos la gloria de Cristo, nos cambiamos. Eso significa que la gloria de Cristo es el centro, está en el centro de todos los medios que hemos mencionado que utiliza el Espíritu Santo. Entonces, nos sometemos a esos medios y cuando sometemos a esos medios, la meta es hacerlo de tal manera que llenemos nuestros ojos con la gloria de Dios como está revelado en Cristo. Hablando, número 1, de las Escrituras. Y voy a hablar cómo podemos utilizar esos medios para enfocar en la gloria de Cristo. Porque 2 Corintios 3:18 dice, es contemplar la gloria de Cristo que nos cambia y que nos transforma. Entonces, prácticamente, ¿cómo podemos usar las Escrituras, ese medio, no solo para llenar nuestras mentes con más entendimiento, pero para ver la gloria de Cristo, porque eso es lo que nos cambia? Jesús oró que Dios nos santificaría a través de su palabra. Entonces, la herramienta principal que Dios usa para mostrarnos la gloria de Cristo es la palabra. Y si queremos amar a Dios, necesitamos conocerlo íntimamente, comenzando con sus atributos. Es la Biblia que nos dice quién es Él y cómo los atributos están manifestados o han estado manifestados a lo largo de la historia. Por ejemplo, estamos hablando de Dios mismo, pero realmente Jesús es la mejor exposición de quién es Dios. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, ¿qué significa? ¿Que cuando leemos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo no podemos contemplar la gloria? No. Por ejemplo, cuando podemos leer de Adán y Eva en la caída y podemos ver la gracia de Dios en cómo responde a ellos después de su pecado, cómo los persigue y cómo Él los cubre con su provisión. Podemos pensar, pues Dios los persiguió, Dios los cubrió. Pues ¿qué me dice de Dios? Dios les echó del jardín. ¿Qué nos dice de Dios? Que Dios es misericordioso, porque
¿Sabes por qué Dios los echó del jardín o de la huerta? Y ustedes van a decir que porque pecaron. No, eso es lo que dice Génesis 3. Génesis 3 dice, Él echó a Adán y Eva de la huerta para que no pudieran comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Si ellos comieron de eso en su pecado, ellos iban a vivir para siempre en su pecado. Y en su amor, Él dice, no. Ustedes no van a poder vivir una eternidad en tu pecado. Eso sería el infierno. Voy a echarles para que otra opción existe, que es la salvación. Entonces, la cosa más amorosa que Dios pudiera haber hecho es echarles del jardín. Aunque parece, sí fue un castigo, pero aún en su castigo es amoroso. Y cuando vemos el diluvio que mata a todo el mundo en la historia de Noé, ¿qué nos dice de Dios? Que Él es santo y Él odia el pecado. Y podemos glorificarlo por eso. Y cuando vemos la destrucción de Egipto para liberar su pueblo, ¿qué nos muestra? Su omnipotencia y su habilidad a aplastar cualquier reino que lo resiste. Y vemos su amor y misericordia en cómo trató Oseas, el pueblo de Israel en Oseas. Y por fin todos los atributos de Dios se ven más claro en la persona de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, cuando vamos a la palabra, cuando estamos leyendo la palabra cada día, no estamos haciendo solamente para cumplir un plan de lectura o ni para recoger información o aprender más teología. No, vamos a la palabra cada día para ver a Jesús, para ver a Dios, para conocerlo, para admirarlo. Es decir, podemos acercar las Escrituras todos los días con esta oración: muéstrame tu gloria. Abre mis ojos para que vea no solo las maravillas de tu ley, sino el maravilloso Salvador en tu palabra. Le estamos pidiendo al Padre que nos dé ojos para ver a Cristo a través de su palabra, tal como es, y un corazón que lo atesore a Él, lo adore a Él y obedezca a Él por lo que vemos. Eso es porque la Biblia estaba escrito, para mostrarnos Dios, para mostrarnos Cristo. Eso es porque leemos la Biblia y eso es cómo debemos leer la Biblia. Número 2, en oración. No solamente oramos para sentirnos mejor o pedir cosas de Dios, no. ¿Cómo vemos la oración? Es comunión de Dios. Es una ocasión para adoración personal o alabanza personal. Es decir, en la oración debemos pasar tiempo meditando y pensando en sus atributos y sus perfecciones y alabándole por ellas o por ellos. Pensando, por ejemplo, pensando ayer en el evangelismo, ¿no? Podemos evangelizar libres, con gozo, sabiendo que es el Señor que hace la obra. Pues yo no tengo que preocuparme por eso. Sabemos por la providencia y la soberanía de Dios que yo puedo predicar a cualquier persona sin preocuparme si me rechazan o no. Y que antes de la fundación del mundo Dios ha determinado que esa conversación iba a terminar bien o mal. Y aun cuando pedimos cosas, no estamos enfocados en las cosas en sí, pero en la suficiencia de Él que provee. Y cuando contemplamos su majestad y su gloria en la oración, vamos a estar cambiado y transformado en su imagen. Número 4, es número 3, la comunión. De pronto están pensando, pues, ¿cómo la comunión me va a mostrar la gloria de Cristo? Es porque cada cristiano aquí está en un proceso de santificación y estamos progresivamente transformados en la imagen de Cristo. Eso significa que cada cristiano aquí refleja algo de Dios, refleja algo de Cristo.
Eso significa que estoy santificado en lo que veo de Cristo en otros. Hay algunos de ustedes que son mucho más bondadosos que yo, muchos más generosos que yo, mucho más fácil de perdonar, o mejores, más pacientes, más hospitalarios. Entonces, cuando yo estoy con ustedes y yo veo su generosidad, yo digo, pues esa persona es mucho más como Cristo que yo quiero ser así. Y aún estando con otros, me muestra la belleza de Cristo. Y yo digo, yo quiero contemplar Cristo y cómo ha sido en ella esa persona. Y yo necesito más de eso para mí. Siendo participantes en Cristo, juntos, es un elemento clave de nuestra santificación. Los creyentes aprenden qué es ser semejante a Cristo al observarlo en otros cristianos. Eso es tremendo. ¿Y cómo esa cambia nuestra actitud en la comunión? No es solamente vamos a estar juntos y charlar de tonterías. No, es que cuando estoy con otros en la iglesia, con la comunión de los santos, ahora eso requiere intencionalidad. Que yo puedo pensar, ¿cómo puedo ver Cristo en esa persona? ¿Cómo puedo ver más de Cristo aún en la comunión? Y muy rápido, en la providencia, número 4, Dios gobierna todo. ¿Y cómo podemos ver la gloria de Dios en la providencia? Podemos comenzar a reconocer la mano de Dios en todo lo que suceda. Y que Él está usando todo por sus propósitos, especialmente en el sufrimiento. En vez de quejarnos del sufrimiento o tratando de evitarlo, podemos verlo como oportunidad de tener más comunión que el Dios de consolación que es. Y cuando recibimos ese confort de Dios, esa consolación, podemos decir, pues eso significa que tú eres de tal manera, tú eres ese tipo de Dios que yo puedo adorarle y meditar en su consolación, meditar en su poder, meditar en su providencia. O en cualquier área de la vida, ya sea la belleza de la creación, el poder de una tormenta. Cuando hay una tormenta grandísimo y los vientos están destruyendo cosas, ¿qué me muestra de Dios? Pues si esa es una tormenta, imagina el Dios que mandó esa tormenta. Tiene que ser mucho más poderoso. O cuando vemos la belleza de Colombia, podemos decir, si eso es tan bonito, imagina la belleza del Señor que diseñó. Tiene que ser mucho más. Y meditamos en quién es Dios, la obra de Dios y esas cosas. Cuando meditamos en esas cosas, nuestra mente está siendo renovado poco a poco. Y en la obediencia aumenta el amor para Cristo, que aumenta mi deseo para obedecer, como ya hemos dicho, porque obedecemos. No obedezco para que Él me ame más en un sentido legalista, no, lo obedezco porque cuando lo obedezco, más de Cristo recibo. Y más de Cristo está revelado a mí en una manera misteriosa. Y lo más que estamos transformados en su imagen. Entonces, cuando estás en la batalla decidiendo, ¿voy a pecar o no? Aquí es la tentación. Recuerda que la desobediencia y los pecados son mientes que impide la santificación y realmente no satisfacen. Y obediencia no es solamente correcto, sino lleva a una mayor revelación de Cristo. Y cuando comienzas a desear ese gran placer que viene en conocer y obedecer a Cristo, no vas a obedecer en deber, sino en adoración, con un corazón de alabanza. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido salvos del pasado, tenemos esperanza en el futuro y tenemos una gran santificación que está ocurriendo en este momento. Clamemos a Dios a hacer su obra interna y sobrenatural en nosotros. Apropiemos los medios que Dios nos ha proporcionado a través de su palabra, oración, comunión, providencia y la obediencia. Y regocijémonos
en la promesa de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Oremos. Dios, santifícanos a través de tu palabra. Santifícanos a través de la oración, la comunión, tu providencia, la obediencia. Dios, queremos ser más como Cristo. Queremos amar más a Cristo. Yo quiero amar mucho, mucho más a Cristo. Yo quiero amar a Cristo más que mi pecado. Y muchas veces los medios que has provisto para santificarnos y para darnos más de ti mismo están ahí listos, pero no los vemos. Pero ahora sí. Ayúdanos, Dios, como una iglesia, a apropiar los medios y utilizar los medios que nos ha dado en tu misericordia. Queremos hacerlos para ser más como Cristo. Queremos queremos reflexionar y pensar y meditar mucho más en la gloria de Cristo, porque eso es como estamos cambiados en tu imagen. Eso es mi deseo para esta iglesia y para mí mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.